Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger, the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down to... Los únicos sonidos en la habitación eran el lento movimiento de los papeles interrumpido por el raspado de un bolígrafo y el constante batir de un ventilador que giraba lentamente. La puesta de sol estaba lo suficientemente lejos como para que se pudiera llamar tarde en lugar de anochecer, pero una combinación de edificios cercanos y las paredes distantes del pueblo fue suficiente para atenuar la luz a una luz más cálida, aunque un poco más apagada, que entraba por su ventana. No era el estudio, donde estaba su oficina principal, pero últimamente había empezado a hacer más de su trabajo en su apartamento. El ambiente aquí era mucho más relajado y, aunque puede que no sea más seguro, todavía se sentía más cómodo sentado en un escritorio en el dormitorio de invitados. El apartamento originalmente no tenía una habitación libre, pero eso es realmente lo que consiguió por haber dejado a algunos de los lobos aquí mientras gestionaba el inicio de Nami no Kuni e iba en misiones con Anko. En su ausencia, habían decidido que seguirían adelante y se moverían alrededor de algunas de las paredes. La casera no estaba nada contenta. Afortunadamente, un poco de dinero, suficiente para comprar una casa bastante grande en un terreno decente, y la nueva posición de la casa de los lobos de Inokuni fue suficiente para remediar el problema. Tenía el efecto adicional de que él era el dueño del complejo, siempre que ella pagara el alquiler de todos los demás inquilinos. No es el mejor trato, como estaban las cosas actualmente, pero sí significaba que si alguna vez necesitaba más espacio, simplemente podría derribar algunas paredes más y la falta de apartamentos para más inquilinos llevaría a la casera, gerente en este punto, en realidad, recibiendo menos alquiler. Afortunadamente para ella, él no tenía intenciones de hacer ninguna remodelación en el corto plazo y había tenido mucho cuidado de no mencionar ninguno de los detalles de ese trato en particular a los otros lobos. Lo último que necesitaban era saber que podían salirse con la suya. Sacando sus pensamientos de su nueva oficina, en cambio se centró en los papeles que tenía ante él. Sai había sido diligente en sus informes, al igual que Mai, y no había sido tan diligente en leerlos. Teniendo en cuenta algunos de los comentarios que habían quedado ocultos dentro de ellos, los dos eran muy conscientes y estaban esperando a que finalmente los encontrara. Tomando más notas sobre el contenido de los informes, la mitad de dichas notas eran recordatorios de las pequeñas sorpresas de sus subordinados para asegurarse de responder, fue vagamente consciente de que se estaba abriendo la puerta de su casa. Desde la esquina de la habitación, el único lobo que había estado haciendo guardia en su presencia, los demás en el resto del apartamento o patrullando el perímetro, se movió hacia la puerta, abriéndola lo suficiente para confirmar las identidades de los recién llegados. El propio Naruto estaba un poco más interesado en reflexionar sobre las posibles razones por las que Sai podría haber tenido que insertar al azar una poesía de 10 versos sobre cuánto se quejaban sus patrullas nocturnas por haber sido atrapados bajo la lluvia. Fue bastante bueno, sorprendentemente, pero no sabía por qué no lo incluyó como un documento separado. Terminando con las partes reales relevantes del informe en esa página, lo dejó a un lado para conservarlo. Sería una lástima que todo su arduo trabajo se desperdiciara. Con no poca diversión, Naruto podía imaginarse a Sai sentado en su escritorio, medio dormido, mientras garabateaba distraídamente y se le ocurría la poesía, sin levantar la cabeza de una posición apoyada sobre un puño cerrado. Por supuesto, el segundo de los otros lobos, o la gobernadora de Wave, Ana, entraba en la habitación, Sai se colocaba en una posición más digna para que pareciera que realmente estaba trabajando en algo. El hecho de que solo la mitad de los informes de Sai tuvieran algo de valor no era porque Sai fuera malo con ellos, sospechaba Naruto, sino porque su comandante estaba tratando de perder todo el tiempo que podía con la tarea. Las partes no esenciales que se encuentran principalmente hacia el final de los informes apoyaron tal conclusión. Y una vez más su mente se preguntaba. Aún así, era mejor que preocuparse por todas las cosas que podrían salir mal al tratar de detener una fuerza de invasión usando el ejército de otro país extranjero que no podría decir sus intenciones a primera vista. Las posibilidades de que los confundieran con agresores eran demasiado altas para su gusto. Siempre podían informar al Hokage, por supuesto, en un esfuerzo por reducir esas posibilidades, pero incluso entonces solo había un número limitado de personas que podían estar informadas. Todo lo que se necesitaría es que una persona escuchara algo o presenciara los preparativos y todo el pueblo podría saberlo al día siguiente.
Incluso si no fuera así, suficientes shinobi actuando de manera hostil hacia los shinobi de lo que se suponía que era una aldea aliada, alertarían a Asuna y causarían una mala impresión a cualquier posible cliente que presenciara eso. Algunos podrían argumentar que asustar a Asuna lograría la tarea lo suficientemente bien, pero no estaban mirando el panorama general. Un intento fallido de Suna no solo facilitaría que los términos de la alianza fueran aún más a su favor, y tal vez incluso le daría a Konoha el control completo sobre Suna, sino que le recordaría al resto del mundo que cuando Konoha luchaba siempre ganó, sin excepción. Aún no había una guerra shinobi en la que no salieran victoriosos, y si Naruto tenía algo que decir al respecto, eso no iba a cambiar pronto. Una invasión no era una guerra mundial y shinobi, pero era una situación en la que se suponía que Konoha estaba en desventaja. Salir victorioso disuadiría a los demás de intentar comenzar algo durante unos buenos años, al menos. Eso debería ser suficiente tiempo para que solidifique su base de poder para disuadir mejor a los posibles agresores en el futuro. Al menos cualquiera que no estuviera terriblemente desesperado o extremadamente detestable con él y sus hijos. No parecía mucho, pero si podía detener a los oportunistas antes de que tuvieran la oportunidad de intentar algo, eso era suficiente para él. Y volvió a pensar en la invasión. Con un largo suspiro, negó con la cabeza y volvió su atención, una vez más, al montón de informes. Sais saldría del camino primero, tanto porque constituían la mayor parte de la carga de trabajo con sus generosas adiciones como porque esas mismas adiciones permitían frecuentes descansos de su trabajo. Los informes de Mai llamarían más su atención y habría pocas oportunidades para detenerse a lo largo de ellos sin sentir que estaba postergando sus responsabilidades. El hecho de que había menos por lo que pasar también ayudó. Si pudiera terminar la mayor parte, el resto no parecería tan abrumador. Otra página entró en la cesta de informes leídos, lista para ser destruida, mientras seleccionaba la siguiente pieza. A este ritmo, podría terminar poco después de la cena. Si no tenía distracciones, por supuesto, y a juzgar por el fuerte golpe de los nudillos en la puerta, no sería así. Entrar. Le dedicó solo una breve mirada al lobo que entró antes de regresar a su trabajo, los sonidos de su pluma raspando el papel una vez más llenaron la habitación. Cuando el lobo no había hecho ningún intento de hablar después de varios minutos, se encontró levantando la vista del último intento de poesía de Sai, en realidad logró transmitir detalles relevantes para el informe, estaba un poco impresionado, para mirar al silencioso operativo. ¿Qué es? Dirigirse a ellos directamente solía ser suficiente para que comenzaran cuando no querían molestarlo, pero parecía ponerse un poco nervioso. Aún así, esperó pacientemente a que su hijo ordenara sus pensamientos y reuniera todo el valor necesario para hablar. Le gustaba imaginar que trataba a sus lobos, en su mayor parte, como lo habría tratado su padre. ¿Han regresado, Tsukiyomi-sama? Fue la respuesta final, ganándose una ceja enarcada. ¿Quién tiene? Tenía una sospecha, por supuesto, pero era mejor estar seguro. Orochimaru Dono, mi señor. El lobo todavía parecía un poco preocupado por la respuesta, aunque por qué posible razón se le escapaba. Bien, ¿lo encontraron entonces? Ah, no, Tsukiyomi-sama. Decidió que no era nerviosismo, sino una especie de vergüenza. Orochimaru Dono localizó a un lobo que patrullaba y les hizo guiar el camino. La vergüenza lo confirmó, aunque no sabía por qué pensaban que le habían fallado. Después de todo, esto era exactamente lo que quería. ¿Es eso así? No le hizo la pregunta a nadie en particular y no se sorprendió cuando Lobo permaneció en silencio. Debido a reconocer que realmente no era una pregunta o al no querer responder, solo el operativo podría decirlo. ¿Su grupo de búsqueda lo sabe? No, mi señor, usted es el primero en ser informado. Vamos a mantenerlo así, ¿no? Sus ojos volvieron a sus papeles, decidido a pasar al menos algunos más en el tiempo que tenía antes de su encuentro con su padrino. Sabía que eso tenía el potencial de consumir la mayor parte de su tiempo. En realidad, no podía decir que eso no sería bienvenido. Tenía hasta el final del segundo examen para completar e incluso él no tenía tanto papeleo. Gracias a los dioses que tenía a Mai y a su hermano para reducir su carga de trabajo. Esperaremos a que completen su tarea y localicen a nuestro estimado, no invitado no se dijo, pero no fueron mal recibidos, invitado. Me pregunto cuáles serán sus pensamientos cuando lo encuentren aquí conmigo, era bastante obvio para Lobo que esto era, de alguna manera, un castigo.
Buscar a Orochimaru durante los próximos días, incluso sin parar, no fue tan malo después de todo su entrenamiento, pero la desesperación de tratar de localizar a su objetivo lo antes posible para que no decepcionen aún más a Tsukiyomi-sama ciertamente les pesaría todo el tiempo. Sin embargo, encontrarlos aquí, en presencia de su señor, sería horrible. No solo tendrían la vergüenza de no haber podido completar su tarea, sino que lo habrían hecho sin ellos. Para un grupo que había aprovechado la oportunidad de darle un propósito a sus vidas sirviendo a Naruto, había poco peor que la sensación de que en realidad no te necesitaban. La decepción, imaginada o no, que pudiera sentir su señor solo serviría para hacerlos sentir peor. En opinión del lobo que había transmitido esta noticia, era un castigo apropiado y una lección que sería bien recordada. No es que deba sorprenderse. Fue su señor a quien se le ocurrió la idea. ¿Entendido, Naruto-sama? Seara el lobo hizo una media reverencia apresurada, un equivalente más elegante de su saludo más adecuado para aquellos en el palacio del daimyo que para la oficina de Naruto. Por otra parte, Naruto ahora era un daimyo, así que tal vez fuera apropiado. ¿Qué hay de Orochimaru? ¿Les daré lugar en la guarida? Levantó la vista de su trabajo solo el tiempo suficiente para negar con la cabeza. No, envíalos. Obviamente no podían esperar más para reunirse conmigo. Instruyó el joven. Y que uno de los otros guardias prepare té para mi invitado y para mí, probablemente será una reunión larga. Por supuesto, por tu orden. Otra media reverencia y el lobo salió de la habitación, moviéndose con mucho más propósito del que habían entrado. Evidentemente, saber que no estaban en problemas los había tranquilizado más. Una página más llegó a su pila terminada cuando la puerta se abrió de nuevo, admitiendo al huésped que no esperaba hasta que se enteró de su llegada ese mismo día. Miró hacia arriba, abrió la boca para saludarlos, hizo una pausa y guardó silencio. Parpadeando 2 veces, una ceja se levantó mientras se inclinaba hacia atrás en su silla, olvidado el trabajo. Ella, porque no se podía negar el género de la persona en la puerta, parecía bastante divertida por esto. ¿Sabes? Comenzó después de que murieran unos segundos más de silencio. Todo lo que sé de ti me ha llevado a la creencia de que eras hombre, padrino. Parece que estaba muy equivocado. Su risa era demasiado melodiosa que la de un shinobi rojo de rango S para que una inclinación por los experimentos humanos tuviera derecho a serlo. Aún así, descubrió que le gustaba bastante. Es un cambio bastante reciente, en realidad. Orochimaru saltó las sillas al frente de su escritorio, no estaba seguro de si alguien se había sentado alguna vez en ellas, considerando que sus lobos se arrodillaban o permanecían de pie, y se sentó directamente sobre el escritorio, con cuidado de evitar los papeles esparcidos sobre su superficie. Este cuerpo tenía un rasgo que estaba interesado en adquirir y es un paquete. Si Naruto estaba algo afectado por lo que ella dijo, lo cual no fue así, gracias, no hizo nada para demostrarlo. En cambio, continuó como si robar cuerpos fuera algo cotidiano. ¿Y qué rasgo obtuviste de este paquete? Por supuesto, aceptar sus acciones tan fácilmente, incluso si ya pensaba que eran bastante similares, solo iba a hacer que él se sintiera más querido. Mostrándole una rápida sonrisa, ella procedió a demostrar la mayor funcionalidad en su lengua. Pensó que se las arregló para ocultar su sorpresa bastante bien, considerando. Alzando una ceja, hizo un comentario completamente veraz. Bueno, estoy seguro de que no soy el único que no espera eso. Ella le sonrió de nuevo. ¿Un buen oficio por algún tiempo como mujer, no? Ella preguntó. Sus ojos la recorrieron por un momento antes de encogerse de hombros. Ciertamente hay peores cuerpos en los que podrías haberte quedado atrapado. ¿Oh? Su propia ceja se levantó en respuesta. ¿Mi principito está diciendo que se siente atraído por su madrina? ¡Qué travieso, Naruto-kun! Bromeó. Si no hubiera pasado tanto tiempo con Anko, podría haberse sonrojado por eso. Sin embargo, considerando que él y Tokubetsu Jounin compartían una cama con bastante frecuencia y a ella le encantaba burlarse de él estaba bastante acostumbrado. Al menos, puedo admitir que tienes buen gusto para las mujeres. Contraatacó, sin negarlo en absoluto. Aunque cuando un hombre busca el cuerpo de una mujer, normalmente no se espera ese resultado. Otra risa inquietantemente agradable escapó de sus labios cuando ella extendió la mano para despeinar su cabello con cariño. Se tomó su tiempo para quitar los dedos de los mechones rojos, estirándolos lo más posible de una manera que indicaba que le hubiera gustado simplemente pasar los dedos por su cabello. Si ella se abstuvo debido a su posición en su escritorio, una que la obligó a inclinarse un poco hacia adelante para alcanzar su cabeza, o porque este era su primer encuentro, él no lo sabía.
No sospechaba que realmente importara en este punto, sin embargo, estarían juntos durante la próxima semana, fácilmente, y muy posiblemente incluso más. Eso le daría mucho tiempo para descubrir a su madrina. Fue algo bueno, decidió entonces, que nunca antes había conocido a Orochimaru, ya que un cambio como este sería bastante difícil de aceptar tan fácilmente como lo sería si ya se hubiera establecido una relación de cualquier tipo. Eso significaba que iba a ser bastante extraño para él ver a Orochimaru como un hombre en el futuro, lo que le trajo algo de diversión. La idea de conocer a Orochimaru era inquietante para la mayoría, pero aquí se estaba dando cuenta de que solo pensaría que era extraño ver al Sannin en la forma que el resto del mundo sabía que tenía. Qué extraña debe pensar la gente de su vida, se dio cuenta, cuando se consideraba normal para él conocer a alguien como Orochimaru como mujer. No, reflexionó, sacándolo de sus propios pensamientos. Supongo que no. Solo tienes que recordar que tu madrina está muy por encima del promedio. Su ceja se levantó una vez más, tenía la sensación de que esto sería algo común en su presencia, como preguntó con curiosidad. ¿Madrina? ¿Entonces tienes la intención de conservar esta forma? La Sannin frunció el ceño, que en realidad era más como un puchero, y su frente se arrugó levemente al pensar. No lo he decidido del todo. Admitió Orochimaru. Está empezando a crecer en mí, tengo que admitirlo, y siempre puedo cambiar de opinión más tarde. Cuando uno está buscando la inmortalidad, ¿qué son unos años pasados en una forma que decide que no le gusta más tarde? Dejó de trabajar, unos años desperdiciados no significan nada para la eternidad. Un inconveniente. Orochimaru agitó su mano como si desvaneciera su sugerencia. Si bien puedo tratar de dominar todas las técnicas del mundo con mi inmortalidad, lo importante es la experiencia. Puede que no me beneficien mucho, pero prefiero tener el conocimiento de primera mano para aprovechar que tener que hacer conjeturas, independientemente de lo educados que sean. En ese caso, supongo que no perderás de ninguna manera. ¿Asumiría que ese es el punto? Ella le lanzó otra sonrisa. Exactamente. Entonces, dime qué ha estado haciendo mi príncipe carmesí últimamente. Cuando dijo que su mirada se había posado en los papeles que compartían el escritorio con ella, rápidamente hojeó lo que se podía leer desde su posición actual y no hizo ningún movimiento para obtener una mejor vista. Hasta que hizo un esfuerzo por leer el contenido, no estaba siendo entrometida, solo extremadamente perceptiva de su entorno. Bueno, eso es lo que ella diría, al menos. He estado un poco atrasado en los informes de Sai y Mai, así que no mucho más que ponerme al día con el papeleo. Ella frunció el ceño un poco ante eso. No puedes tomar el control de un país y ser declarado casa noble de Inokuni y luego proceder a decirme que todo lo que has hecho es el papeleo. Ella buzó, cruzando los brazos. Su frente hizo lo que ya se estaba convirtiendo en un viaje familiar más alto en su frente. Ya lo sabías. Fue su contador. Se ganó el ceño fruncido, y no pudo evitar pensar que era absolutamente adorable. Sin embargo, se cuidaría de no decir eso en voz alta en su presencia. No era lo suficientemente arrogante como para pensar que tenía alguna posibilidad contra un Sannin. ¿No has hecho nada más? Preguntó, sonando un poco decepcionada. Naruto se encogió de hombros. Un poco de moderación con Yugao-senpai y Hanabi-san, supongo. Esfuérzate en consolidar aún más la lealtad de Hinata para no perder el control sobre el culto que se está formando a su alrededor, pero no mucho más. Las misiones con Anko son bastante regulares en este punto. Había vuelto a sus papeles y no vio la sorpresa en su rostro. ¿Un culto? ¿Lo había mencionado anteriormente? Y luego estaba el asunto de su antiguo aprendiz. Ambos fueron interesantes, pero ¿qué preguntar primero? Oh, no me di cuenta de que estabas involucrado con ninguna secta, Naruto-kun, cuéntaselo a Orochimaru-chan. Ella se acercó más a él, apartando los papeles que tendrían que clasificar más tarde. Con un suspiro, Naruto tomó eso como una señal de que terminaría con el papeleo del día. Vamos, dijo mientras se levantaba del escritorio. Vayamos a la sala de estar para esto. Orochimaru no tuvo objeciones a esto, especialmente cuando pudo sentarse contra él en el sofá. Su príncipe incluso la dejó pasar sus dedos por su cabello correctamente esta vez. Un chico tan dulce. Encontrar un lugar mejor para montar el campamento no fue tan difícil al final. Un río cercano atravesaba una buena tercera parte del bosque de la muerte, como lo llamaba la mujer que había visto alrededor de su hermano, y pasaba por una pequeña colina de piedra. Esa colina, afortunadamente, también tenía varias cuevas. La cueva que habían elegido fue encontrada solo por pura suerte de Uzumaki, a pesar de que ella no fue la que, literalmente, tropezó con ella.
Sakura, agotada por un día estresante de buscar un lugar seguro para esconderse durante el resto de los exámenes, tropezó con una raíz cerca del río y cayó a través de un denso follaje. Follaje que por casualidad ocultaba la boca de una cueva. Después de eso, no perdieron el tiempo armando su campamento y asegurándose de que su compañero de equipo estuviera a salvo para recuperarse del ataque y de la extraña mujer que lo había mordido durante el mismo. ¿Quién diablos hizo algo así? De todos modos, ya se había hecho, y todavía estaban allí, en alguna parte, así que realmente no tenía sentido pensar en eso en este momento, pero en serio, ¿morderlo? De vez en cuando se olvidaba de lo extraños que eran los del mundo shinobi. Cosas como esta, pensó, eran la forma en que el universo se lo recordaba. Una mirada rápida a sus compañeros de equipo mostró, como era de esperar, Sakura atendiendo gentilmente al inconsciente Uchiha y Naruto consideraron brevemente la practicidad de encender un fuego en la cueva. El techo era bastante alto, sorprendentemente, y una ligera brisa indicaba que había una abertura en algún otro lugar de la cueva que no podía ver, probablemente el techo, por lo que probablemente podría salirse con la suya. Sin embargo, el olor y las posibilidades de que la luz se derrame durante la noche que se avecinaba la hicieron dudar. No estaba segura de si el humo escaparía solo para atraer a enemigos potenciales hacia ellos o si el follaje que escondía la cueva bloquearía por completo la luz parpadeante de un fuego. Al final, decidió que probablemente era mejor no arriesgarse. Tomando asiento cerca de sus dos compañeras de equipo, aunque solo sea para estar más lejos de la entrada y con menos riesgo de revelar su posición, revisó sus provisiones. Los había revisado con bastante frecuencia antes del primer examen y otra vez mientras esperaban el comienzo del segundo para saber exactamente qué contenía hasta la última píldora de chakra o un pie de alambre ninja, pero la tarea le dio algo en qué ocuparse. Connie proporcionó una sensación de tranquilidad preparada que de otro modo no habría podido adquirir. Dependiendo de cuánto tiempo le tomó a Sasuke recuperarse, asumiendo que lo haría, podrían estar aquí por varios días. Ella no lo estaba esperando. La carta, recibida con gratitud del operativo silencioso que, una vez más, se coló en el recinto, se leyó rápidamente. No sabía por qué insistían en colarse en su casa como si cada uno de sus visitantes fuera parte de una tórrida historia de amor, y estaba absolutamente segura de que ni la dulce pequeña Mai ni Nami no Tsukiyomi, como algunos dentro de la corte imperial de bomberos había empezado a llamarlo, o eso había oído, había ordenado eso, pero no parecía que fuera a detenerse pronto, a pesar de que su clan y su manada eran aliados. Se preguntó, no por primera vez, si lo hacían solo para molestarla. Que ella no los dejaría pasar. Para los asesinos entrenados, poseían a veces un infantilismo interesante que nunca dejaba de recordarle a los cachorros. Por supuesto, entonces se convertirían en drones casi sin emociones durante la duración de una tarea que les había ordenado su señor y le recordarían tanto a los infames, entre los shinobi de Konoha, al menos, los operativos Road que era imposible no venir. Hasta la conclusión del condicionamiento mental. Si había sido por Tsukiyomi o no, y sin importar cuán exitoso había sido a los ojos de quienes lo habían hecho, explicaba, de alguna manera, su rareza. El condicionamiento, en su humilde opinión, probablemente estaba inacabado o poseía algún defecto importante. Por mucho que a ella le agradaran y le resultara fácil interactuar con los operativos, era dolorosamente obvio que este no era el producto final que nadie tenía en mente. Tsukiyomi, es cierto, hizo muy buen uso de ellos independientemente, lo que hizo que fuera difícil descartar la idea de que él podría haber tenido algo que ver con eso. Todo este hilo de pensamientos, sin embargo, no era algo que hubiera tenido la intención de seguir durante tanto tiempo después de recibir una carta que había estado esperando ansiosamente, por lo que volvió su atención a ella. No era muy importante para el mundo exterior, ni siquiera completamente confidencial si hubiera sido interceptado, pero era importante para ella. Después de todo, ya no podía darse el lujo de ver a su hija todos los días. Esta carta no era muy diferente de las otras que había recibido, mencionando que su hija disfrutaba de su posición como gobernadora y que Nami no Kuni estaba creciendo bien bajo su cuidado, pero sí insinuaba a una gran parte de las fuerzas estacionadas allí. Aparentemente no todos ellos lobos, al acecho. Sume no había escuchado nada sobre esto de Mai últimamente y aparentemente Sai solo le había informado a su hija que esa era la voluntad de Tsukiyomi. La dirección en la que habían ido era probablemente la parte más preocupante. Es cierto que el puente estaba allí para que lo cruzaran y era la mejor manera de viajar hacia el este o el norte, pero aún así se sentía mal. Konoha estaba al este y el Yamanaka ya había sentido el toque de los lobos. ¿Qué estaban haciendo? Desde detrás de su velo, se burló de la gente que se reunía debajo de él.
Casi la totalidad de sus fuerzas estaban allí entrenando en preparación para el conflicto que se avecinaba, uno en el que iban a ser los instigadores. Tontos, todos. El plan original era bueno y sólido, pero ahora, sin apoyo, iban a ser aplastados. Más que las fuerzas, además. Las pocas, en comparación con otras aldeas importantes, al menos, misiones que lograron adquirir apoyaron a toda la economía aquí en las arenas del desierto. Claro, tenían comerciantes en todo Kaze no Kuni, pero las caravanas eran poco frecuentes y no tenían un horario establecido, lo que dificultaba la expansión de las empresas y los artesanos o para aquellos que dependían de suministros extranjeros saber cuándo podrían tener la próxima oportunidad de renovar sus existencias. Cuando la mayoría de sus fuerzas fueran cadáveres en descomposición en los bosques de Inokuni, alimento para los árboles que no se ven aquí en el desierto, habría una disminución importante de los ingresos de la aldea y su ya precaria posición empeoraría. Solo la victoria les ofrecía esperanzas, pero la victoria ya no era un resultado potencial. Conocía bastante bien la fuerza de su hijo, la del Biju Shukaku que había sido sellado dentro del bebé, pero incluso entonces solo causaría daño a Konoha, no victoria a Asuna. Estaba seguro de que, aunque difícil, no sería ni de lejos tan desafiante como el consejo de Suna podría esperar que Konoha sometiera a los Biju. Después de todo, no sometieron a los 9, manteniendo al más poderoso en su poder durante todos estos años. Y se corrió la voz de que el contenedor de la novena estaba de regreso en Konoha con un equipo para participar en los exámenes. Es posible que Gaara ni siquiera llegue al final del tercer examen, donde el consejo planeaba hacer su movimiento. No oficialmente, por supuesto, no tenían la autoridad para eso, pero ya habían logrado convencer a sus fuerzas de seguir adelante con un intento de invasión que estaba condenado al fracaso. Y él, Kazekage, solo pudo decir algo en contra. Sus fuerzas obedecerían su orden, por un tiempo, pero se estaban desesperando. Fue esa misma desesperación que el consejo utilizó para influir en ellos. No, lo mejor que podía hacer era expresar su opinión sobre el asunto y dejar que ellos hicieran lo que quisieran. En su opinión, era mucho mejor que permaneciera Kage aquí durante los tiempos difíciles que sin duda pronto les sobrevendrían en lugar de permitir que las fuerzas que poseía Asuna para intentar derrocarlo pusieran a un líder más inclinado, y ciertamente más tonto por ello, a guerra. Ya tenía planes establecidos, subordinados leales que entendían la realidad de su posición y cómo su mala situación podía empeorar tan fácilmente y estar listos para seguir sus órdenes. Incluso si Suna logró sobrevivir milagrosamente a esta tormenta que se avecinaba, el consejo no lo haría. Él se ocuparía de eso personalmente si fuera necesario. Más allá de lo que, en realidad, no era una gran prioridad en el esquema de las cosas, tenía una evacuación lista para su gente. En caso de que Konoha tomara represalias, lo que no era demasiado descabellado en tal situación, quería que los civiles estuvieran lo más lejos posible. Estarían más seguros en la capital, por un tiempo, y si se derrumbara, podrían escapar usando barcos en las aguas del norte. Aunque si las cosas llegaban tan lejos, la capital probablemente también estaría tratando de evacuar, pero Orochimaru ya había tenido la amabilidad de organizar uno de los muelles privados un poco más lejos de la ciudad con barcos provistos y guardia competente. Rasa ni siquiera quería reflexionar sobre cuál podría ser el precio de esto todavía, pero no rechazaría la ayuda o el santuario ofrecido de Nami no Kuni si las cosas llegaran a su fin. Personalmente, preferiría no ir a la tierra de las olas, especialmente por invitación de Orochimaru en lugar de la de los lobos de quienes su gente estaría a merced, pero si el acuerdo del sabio serpiente con los lobos fuera algo en lo que basar sus expectativas, no debería ser insoportable. Su gente tendría, al menos, muchas oportunidades de trabajo, si se creyeran los rumores sobre el crecimiento de Nami no Kuni. Al final, en realidad solo dependía de cómo fuera la invasión. Suna perdería, por supuesto, pero la cantidad de éxito que tuvieran determinaría la respuesta de Konoha. Bueno, eso y cualquier influencia que el ahijado de Orochimaru pudiera tener en Konoha. Ahora que era un pensamiento perturbador. No solo estaba poniendo el escape de su gente en manos de Orochimaru, sino que estaba confiando a alguien que nunca había conocido, alguien por quien Orochimaru haría cualquier cosa, para reducir las consecuencias de las acciones de Suna. Iba a tener pesadillas sobre esto durante semanas, lo sabía, lleno de la risa de Orochimaru. Alegría. Y por lo que puedo decir, el límite está aquí, explicó, moviendo sus pálidos dedos sobre su pecho desnudo hasta el lugar mencionado. No hay nada que pueda ver que indique que los dos sellos están entrelazados, pero por lo que entiendo, eso no significa que no puedan influirse entre sí de alguna manera. Ya veo.
Ella miró por encima de su hombro para ver, muy consciente de que su posición era la más fácil para ocultar su rubor. Hizo que ver el sello fuera un poco extraño, pero no pudo evitarlo, no iba a recordar una de sus primeras interacciones como si ella se sonrojara incontrolablemente. ¿Cómo iba a saber que una ligera discusión sobre las focas llevaría a su hermoso príncipe a quitarse la camisa ante ella? Ni siquiera le habían dado ninguna advertencia. Afortunadamente, ella siempre había sido rápida al pensar en sus pies y cuando él comenzó a quitarse la camisa, probablemente con la intención de volver a sentarse después, se apresuró a pararse detrás de él para tener más tiempo para recomponerse. Él realmente no sabía lo delicioso que lo encontraba a ella, ¿verdad? Era un cuerpo tan maravilloso que se habría sentido tentada a tomarlo por pura estética si él no fuera su amado ahijado. Y Orochimaru siempre se había considerado una mujer práctica. Bueno, tal vez no sea una mujer, pero entiendes la idea. Sospecho, por falta de algo más, que el sello se acercó a este porque puede haber tenido el mismo chakra que inicialmente lo despertó. Los comentarios de Yakushi-sensei cuando pasé por la abstinencia de chakra parecen apoyar que el chakra de Mito estaba todavía presente y sé que no tenía ninguno cuando se fueron. Sabes que no es un médico de verdad, ¿verdad? Murmuró distraídamente, tratando de seguir sus palabras, examinar el sello y mantener su enfoque fuera de la forma sin camisa de sus ahijados. No era una cuestión de moral, los había dejado atrás hace mucho tiempo, sino una cuestión de esperar hasta que llegara el momento adecuado. No iba a empezar a perseguirlo de inmediato, aunque quisiera, porque al final eran sus necesidades las que importaban más. Por supuesto, ella iba a vigilarlo muy de cerca durante el segundo en que expresara tales necesidades. Él era suyo, su príncipe carmesí, y ella se aseguraría de cuidarlo muy bien. Tendría que esperar, independientemente de lo difícil que se lo estuviera poniendo. Naruto se encogió de hombros ante su pregunta. Trabajaba como médico ninja, eso es lo suficientemente cercano en el mundo shinobi. Fue su respuesta. Incluso si no es médico, está más cerca de uno de lo que yo estaré. No lo sé, probablemente sé más sobre el cuerpo humano que él en este momento, siempre podría enseñarte. Trató de no hacer que sonara sucio, de verdad, lo hizo, pero por su risa divertida no había tenido mucho éxito. Eres tan malo como Anko. Afirmó. Se suponía que íbamos a revisar el sello que ayudaste a crear a mi padre. Ayudar es la clave, Naruto-kun. No había rival para Minato cuando se trataba de sellar y, en este caso, su obra maestra puede estar interactuando o no con un sello que él ni siquiera desarrolló. Ni siquiera hemos entrado en cómo el hecho de que fue el propio Shinigami quien completó el sello y cómo eso pudo haberlo afectado. Orochimaru hizo una pausa momentánea. Y espero que Anko-chan no haya olvidado todo lo que le enseñé, yo era su sensei después de todo. Naruto tarareó brevemente en reconocimiento. Es cierto, supongo que eso hace que Anko sea tan mala como tú, entonces. No soy tan malo, ¿verdad? Prácticamente podía escuchar su puchero y al girar para mirar detrás de él reveló que Orochimaru de los Sannin estaba realmente haciendo pucheros detrás de él. En realidad, era muy parecido a Anko, pero quizás también al revés. Anko, sin embargo, nunca había tenido ese rubor, o tal vez era mucho más fácil de ver en la tez pálida de su madrina, manchando sus mejillas. Para una temida shinobi de rango S, era bastante adorable. Orochimaru adorable, eso era, y un pensamiento tan extraño también. Un pensamiento extraño seguido naturalmente por una pregunta que decidió formular. Ahora estaba bastante seguro, después de haber pasado algún tiempo con ella, de que sus palabras no la molestarían demasiado. No es que no estuviera preparado para correr, por si acaso se había equivocado. Entonces, si ella es como tú, entonces supongo que no es Anko adorable, ¿verdad? Podía escucharla ahogarse con el aire detrás de él, completamente desprevenido para escuchar a su exalumna sedienta de sangre ser asociada de alguna manera con la palabra adorable. Solo significa que ustedes dos son Orochimaru adorable. Su jadeo de sorpresa, sin embargo, fue muy innata adorable. El fuerte agarre en el que lo mantuvo durante las siguientes 2 horas también se parecía mucho a la ex heredera. Quizás había algún mérito en la teoría de Naruto adorable. Continuara.